Hoy no solo vamos a hablar de postres, vamos a destapar delicias de Argentina que desaparecieron con el tiempo. Volvemos a la jarrita de chocolate cayendo sobre una pera a la Bella Elena, a la copa Don Pedro con whisky mezclándose con helado y a la sémola humeante con canela en plato hondo de flores. Quédate hasta el final porque uno de estos postres tenía un ritual en la mesa que hoy sería impensado, y ese ritual fue el que lo sepultó. Peras a la Bella Elena. Había algo casi solemne cuando aparecían en la mesa. Una joya que hoy parece de otro planeta. No era un postre de todos los días. No, señor. Las peras a la Bella Elena se reservaban para cuando venía visita importante, para ese domingo en que el tío se ponía saco aunque hiciera calor, o para un aniversario que se celebraba con sidra tibia y mantel planchado. ¿Te acordás de ese nombre? Sonaba a banquete en el alvear. Era el postre que pedía tu viejo cuando quería dárselas de bacán en una cena de sábado. La pera, pelada con paciencia infinita, cocida en almíbar perfumado con vainilla y cáscara de limón. Después, apoyada sobre una bocha generosa de helado de crema americana. Pero el secreto, el momento que nos quedaba grabado en la retina, era cuando el mozo volcaba esa jarrita de plata con chocolate caliente. Espeso, amargo. El contraste era mágico. Frío y caliente, suave y crocante, dulce y profundo. Este postre, inspirado en la cocina francesa del siglo XIX, llegó a nuestras confiterías porteñas y se quedó. En los años 60 y 70 era un clásico de restaurantes elegantes y también de casas donde se cocinaba con orgullo. Era la elegancia hecha postre. Hoy vas a una parrillada y con suerte encontrás una ensalada de frutas de lata. Pero la Bella Elena se fue perdiendo, porque nadie tiene el tiempo de pelar la fruta a mano, de cuidar el almíbar. Se convirtió en un fantasma de las cartas de los 70. Un recuerdo de cuando salir a comer era una ceremonia y no un trámite. Postre mousse. Y si de texturas hablamos, imposible no mencionar al postre mousse, pero no hablo de ese polvito industrial que batís con leche fría en 2 minutos. No, hablo del mousse de verdad, el que hacía tu tía la soltera o la abuela cuando venían visitas de las importantes. Era una nube de chocolate que te explotaba en la boca. Chocolate amargo derretido a baño María, claras batidas a nieve firme, de verdad hasta que el brazo dolía. Yemas cremosas mezcladas con azúcar, todo incorporado con movimientos envolventes, despacio, casi como un ritual sagrado. La textura era una nube densa, fresca, que se deshacía apenas tocaba el paladar. En una época donde no existían los tutoriales ni las batidoras eléctricas en cada casa, lograr una mousse perfecta era motivo de orgullo. El secreto estaba en el batido de las claras a punto nieve. Había que batir y batir con el tenedor o ese batidor de alambre viejo. Se servía en copas individuales con un copete de crema chantilly arriba. Batida a mano con un toque de esencia. Era un postre tramposo. Parecía liviano, pero tenía una potencia que te dejaba mudo. Hoy la industria lo reemplazó por aire con gusto a cacao. Le sacaron la grasa, le sacaron el alma. Pero el recuerdo de esa cuchara hundiéndose en la espuma, eso no te lo saca nadie. Hoy la mousse viene en polvo. Se mezcla con leche fría y listo. Pero esa magia artesanal, esa ya no vuelve tan fácil. Decime algo. ¿En tu casa quién hacía la mousse de verdad? Contame en los comentarios. Panqueques al rum, flambeados. Ahora se viene el espectáculo. El cine en la mesa, los panqueques al rum. Pero no cualquier panqueque. Los flambeados. Eso era el teatro máximo de la gastronomía porteña. El mozo traía el carrito, el gueridón, prendía el fueguito de alcohol abajo de la sartén de cobre y empezaba la magia. Ponía la manteca, el azúcar, un chorrito de jugo de naranja, la masa fina, dorada apenas en la sartén enlosada, apilados uno sobre otro, mientras el aroma dulce llenaba el aire, y esos panqueques finitos, casi transparentes, que la abuela había hecho temprano. Los doblaba en 4 con una elegancia que hoy no ves ni en el Colón. Para un chico de 8 o 9 años, en 1975, eso era pura magia. Era el único momento en que el fuego estaba permitido en la mesa. Se servían 2 por plato, con un poquito más de ese almíbar de fuego por encima. Era un postre caliente, valiente, que te quemaba un poquito la lengua pero te llenaba el pecho de calor. Hoy por regulaciones de seguridad o por pura fiaca, ya casi no ves un flambeado en vivo. Se perdió la chispa, se perdió el fuego y nos quedamos con panqueques de microondas que dan lástima. Postre vigilante, dulce de alcayota.
El clásico Vigilante lo conocés, queso y dulce, pero hubo una versión que marcó una época y que hoy casi no se ve. El Vigilante con dulce de alcayota. Mirá que hemos comido queso y dulce, pero el de alcayota era otra liga. Era el postre de los domingos de lluvia, cuando la familia se quedaba de sobremesa horas y horas, discutiendo de política o de fútbol. La alcayota, esa fruta que parece un zapallo pero por dentro es pura fibra de oro, se transformaba en un dulce transparente, hilachoso, con un sabor sutil que no se parece a nada. Era un postre humilde, sencillo pero profundamente nuestro. Se servía la tajada de queso fresco, queso de postre, ese que tiene que estar un poquito sudado, y arriba, una montaña de dulce de alcayota con un par de nueces mariposa. El contraste entre la cremosidad del queso y la textura fibrosa del dulce era una fiesta. En los años 60 y 70, cuando muchas familias venían del interior o tenían raíces provincianas, la alcayota era parte de la tradición. Se preparaba en casa, en grandes ollas, removiendo durante horas. El aroma dulce invadía el patio. Hoy vas al súper y solo ves membrillo o batata. La alcayota quedó arrinconada en las ferias regionales o en el recuerdo de los que sabemos lo que es bueno. Era el sabor de la paciencia. Y esa textura en hebras, casi artesanal, fue quedando en el olvido. Copa Don Pedro. ¿Sabés cuál era el favorito de los señores de traje y corbata? El que pedían después de cerrar un negocio o de una cena de amigos en la costanera. Sí, la Copa Don Pedro. Acá entramos en terreno serio. La Copa Don Pedro no era para chicos. Helado de crema o vainilla, whisky y nueces picadas. Un vaso de whisky tipo Old Fashioned. Adentro, una bocha generosa de helado de vainilla, pero de esa vainilla amarilla, intensa, y encima, una lluvia de nueces picadas. Pero el toque final, lo que lo hacía Don Pedro, era el chorro de whisky que le tiraban arriba. En los años 70, cuando el whisky empezaba a ganar presencia en reuniones sociales, esta copa se convirtió en un símbolo de cierta sofisticación adulta. Se servía en copas anchas. El helado se mezclaba apenas con el whisky, creando un perfume inconfundible. Era el postre de los hombres que hablaban de política en voz baja, de los brindis discretos, de las sobremesas largas, donde el café se estiraba hasta la medianoche. Y tenía algo particular. En una época atravesada por tensiones, cambios y silencios, la Copa Don Pedro era un pequeño lujo permitido. No todos la preparaban, no todos la ofrecían, pero cuando aparecía, marcaba la diferencia. Hoy el Don Pedro es casi una leyenda urbana. Algún bodegón perdido todavía lo tiene, pero ya no tiene ese aura de distinción. Es un recordatorio de una Argentina que sabía disfrutar de los placeres simples pero fuertes. De una época donde un buen whisky era el mejor final para cualquier historia. Si estos sabores te están despertando recuerdos que creías olvidados, suscríbete y quédate con nosotros, que todavía hay más postres que seguro olvidaste. Ambrosetti. Este nombre hoy casi no suena, pero en los años 60 y 70, el Ambrosetti era sinónimo de domingo familiar en muchas casas argentinas. El Ambrosetti era el rey de las vitrinas. No era un postre que se improvisaba en casa así nomás, era el trofeo que traía el abuelo en la caja de cartón, atada con el hilo piolín de la confitería del barrio. En una Argentina donde las celebraciones todavía se hacían en casa, donde el cumpleaños no era en un salón alquilado, sino en el comedor con guirnaldas de papel, el Ambrosetti era protagonista. Y tenía algo muy nuestro. La mezcla de influencias italianas, la pasión por la crema, por lo generoso, por lo que se corta en porciones gruesas. Era una arquitectura de capas que te hacía agua a la boca solo con mirarla. Un bizcochuelo de vainilla, húmedo, mojadito con un almíbar que a veces tenía un toque de oporto para los grandes. Capas de crema chantilly, espesa, pero de esa que se mantenía firme. Nada de esas cremas de spray que desaparecen al minuto. Y el corazón eran las frutas. Duraznos, rodajas de piña, cerezas rojas que brillaban como rubíes entre la nieve de la crema. Por fuera lo cubrían con una lluvia de granas de colores o nueces picaditas que le daban ese crunch. Necesario. Comer un Ambrosetti era sentir que la tarde de domingo se vestía de gala. Con el paso del tiempo, las tortas industriales y las modas extranjeras desplazaron a estos gigantes caseros. El Ambrosetti quedó como un recuerdo borroso, como esas fotos en sepia donde todos sonríen alrededor de una mesa cargada. Y ahora quiero saber algo muy personal. ¿Te acordás de la edad que tenías cuando lo probaste por primera vez? Te leo en comentarios. Copa Melba. Había algo sofisticado en pedir una copa Melba.
duraznos en almíbar, helado de vainilla y una salsa roja intensa, generalmente de frambuesa o frutilla, que se deslizaba por los bordes de la copa de vidrio alto. La presentación importaba. Las copas eran altas, transparentes, con base gruesa. Se guardaban envueltas en papel de diario para que no se rayaran y solo salían en ocasiones especiales. Este postre nació también en Europa. El origen era francés, creado para una cantante de ópera, pero nosotros lo argentinizamos a nuestra manera. Eran mitades de duraznos en almíbar, esos duraznos amarillos, gigantes, que brillaban bajo la luz del bodegón. ¿Te acordás de los domingos de calor? Cuando el ventilador de techo apenas movía el aire pesado de la tarde y llegaba la copa melba a la mesa. Era un alivio, un lujo accesible. Los chicos peleábamos por la cereza al marrasquino que coronaba todo. Hoy los duraznos vienen en lata con gusto a metal y el helado es puro colorante. La copa melba se retiró en silencio de las pizarras escritas con tiza. Pero acá viene la revelación. No era solo un postre lindo. Era el símbolo de una clase media que aspiraba a cierto refinamiento, a servir algo importado, aunque fuera hecho con fruta en conserva. Con el paso del tiempo, otras modas ocuparon su lugar. Postres más rápidos, más baratos, más simples. Pero si cerrás los ojos, podés sentir el frío del vidrio de la copa en tus manos y ese sabor dulce que te hacía sentir que la vida era buena. Copa Charlotte o Carlota. La Carlota era elegancia suave. Este postre era una obra de arte manual. No había máquinas acá. Era todo pulso y amor. Usaban las vainillas, esas que venían en paquete de cartón y que te robabas una para mojar en el café con leche. Se ponían paraditas, formando una muralla circular, y adentro se volcaba una crema bávara o una mousse de chocolate que parecía terciopelo. Se armaba en molde desmontable, con paciencia. Había que encastrar cada vainilla como si fuera una pieza de rompecabezas. Y cuando se desmoldaba, era casi una obra de arte. En los años 70, este postre era muy popular en fiestas familiares. No necesitaba horno, solo heladera y tiempo. Tiempo, esa palabra que hoy parece escasear. La Carlota tenía una trampa. Si las vainillas se pasaban de líquido, se desarmaba. Si la crema no estaba firme, se desmoronaba al cortar. Era un desafío silencioso para cualquier ama de casa. Pero cuando salía bien, era orgullo puro. Cada bocado era una mezcla de la textura esponjosa de la vainilla y la suavidad extrema del relleno. Era un postre romántico, suave, que te pedía comerlo despacito, saboreando cada momento. Hoy nadie tiene la paciencia de andar acomodando vainillas en círculo, ni de esperar las 6 horas de frío que necesitaba la Charlotte para no desmoronarse. Postre Balcarce. Si alguna vez viajaste a la costa en los años 70, seguro lo viste. El postre Balcarce, originario de la ciudad de Balcarce en la provincia de Buenos Aires, se convirtió en un clásico de las confiterías. Bizcochuelo liviano, dulce de leche, merengue seco triturado, crema chantilly y un toque de coco rallado. Era una combinación intensa, dulce, poderosa, pero tenía algo especial. El crujido del merengue mezclado con la suavidad de la crema. Tenía de todo. Tenía dulce de leche del bueno, ese que se te pega al paladar. Tenía crema, castañas en almíbar que eran como pepitas de oro y ese toque de coco rallado a los costados que le daba el cierre perfecto. Era pesado, sí. Era dulce, claro que sí. Pero era una caricia al alma. Te sentabas en una mesa de café, con un cortado bien caliente, y te traían una porción de Balcarce que parecía que no se iba a terminar nunca. El postre Balcarce sobrevivió más que otros, es cierto, pero ya no ocupa el lugar central que tuvo en aquellas décadas doradas. Hoy lo ves en las góndolas, envuelto en plástico, con gusto a conservante y una textura que parece goma espuma. Se industrializó, perdió la frescura de la crema recién batida y el crocante del merengue del día. Pero quienes tienen más de 50 todavía pueden sentir ese gusto a paraíso cuando recordamos el primer bocado de un Balcarce de verdad. Postre de sémola con leche. Este no era de restaurante lujoso, ni de confitería de la calle Corrientes. Este era el postre de la casa, el de los días de frío, cuando el sol se ponía temprano y la vieja te llamaba para comer algo que te caliente el cuerpito. Era el postre de la escasez, transformada en lujo por las manos de mamá. Se ponía la leche a hervir con una cáscara de limón y una ramita de canela. Ese olor es la infancia misma, ¿no? La sémola caía en forma de lluvia, suavemente, mientras la cuchara de madera no paraba de revolver
para que no se hicieran grumos. Había que tener brazo y paciencia, y cuando espesaba, se volcaba en esos platos hondos con borde de flores. Arriba, el toque final, un chorrito de caramelo casero, de ese que mamá hacía quemando el azúcar en un jarrito de aluminio, o simplemente una lluvia generosa de azúcar y canela. Lo comías tibio, sintiendo como la cremosidad de la sémola te llenaba la boca y te bajaba por el pecho como un abrazo. Era el postre de la seguridad, de saber que aunque afuera el mundo estuviera difícil, adentro había un plato de sémola esperándote. Era un postre que no necesitaba luces ni flambeados, solo necesitaba amor y un fuego, bajito. Hoy los chicos te piden postrecitos de yogur con colorantes o barritas de cereal. Nadie hace sémola. Dicen que es comida de viejo, pero ¿qué sabrán ellos del placer de raspar el fondo de la olla para sacar el último resto de sémola con caramelo? Estos 10 postres son más que recetas. Son pedazos de nuestra vida que se fueron escapando entre los dedos. Son el reflejo de una Argentina que tenía tiempo para sentarse a la mesa, para esperar que el chocolate se derrita o que la sémola espese. Una Argentina donde el sabor era sagrado y la sobremesa era el momento más importante del día. Si te gustó este video, no olvides suscribirte. Y si querés continuar por estas historias nostálgicas de nuestro hermoso país, hace clic acá